Bueno, hoy tenemos mucha información, aunque es viernes, hay mucha información. Siéntense, por favor. Está el maestro Edgar Amador, va a hacer una aclaración de las intervenciones que hizo ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las 3 instituciones financieras. Después está Claudia Curiel, que nos va a hablar de cómo está el Parque Bicentenario, que fue recuperado, y de México Canta, cómo va el concurso de México Canta. Y después está la Procuradora Fiscal, con una información muy importante de deudas fiscales, que son la verdadera razón que está en el fondo de algunas críticas. Entonces vamos con las 3 informaciones, después contesto sus preguntas y después suave patria, como todos los viernes. Adelante, Edgar. Edgar primero. Sí. Buenos días, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas, a todos. Tras las acciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre 3 instituciones financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permaneció en monitoreo y consulta permanente y constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado. Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas 3 entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones. El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros. Al respecto, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95, mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03%, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país. Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Claudia. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como menciona la Presidenta el día de hoy, voy a hacer 2 anuncios muy breves. Uno va a ser la reapertura del Parque Bicentenario y otro algunos avances de las impresiones de los jurados del concurso México Canta, que próxima semana ya daremos resultados de los 365 primeros clasificados. Bueno, como recordarán, o para quienes no tengan información, el Parque Bicentenario, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue concesionado a privados en el 2018, en las últimas horas del gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de un acuerdo que fue muy poco benéfico para el gobierno, para el público asistente, y que tras lamentables acontecimientos donde fallecieron 2 jóvenes, el 23 de mayo del año en curso,
El gobierno federal rescató este espacio con el objetivo de abrir a la ciudadanía espacios seguros, de utilidad pública, con un fuerte compromiso social y un compromiso medioambiental. Esta acción se coordinó, por supuesto, que con otras secretarías como SEDATU, INDAVIN, el Instituto de Administración y Avalúos, que es INDAVIN, la Consejería Jurídica Federal y está a cargo de la Secretaría de Cultura. En este sentido, hoy quiero reportar qué fue lo que hicimos estas semanas, porque se abre y se vuelven a abrir las puertas al público la próxima semana. Bueno, de inicio lo recibimos, hicimos una supervisión, se están terminando de dar mantenimiento a las 55 hectáreas del parque, la supervisión también de la mano con Semarnat de pues los 7 ecosistemas, el agua artificial, áreas verdes, los espacios y la pista de correr, que son espacios deportivos. Y estaremos abriendo puertas el próximo martes 1 de julio, en el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, para que puedan visitar este gran pulmón de la Ciudad de México, y los horarios van a ser como eran anteriormente, de martes a domingo, de 7 a 18 horas, acceso gratuito. Por otro lado, quienes han estado consultando, tienen dudas, principalmente vecinas, vecinos con los que también nos sentamos a hablar, jóvenes, público, familias, incluso promotores y gente que realiza actividades culturales en el espacio, si el parque volverá a tener eventos privados, gratuitos, o simplemente hay mucha duda de cómo vamos a operar este parque. Bueno, comentar muy breve que se definió que el parque entrará en un esquema de operación mixto a través de un convenio de colaboración con el Auditorio Nacional, el Comité del FUAN. ¿Qué es exactamente el FUAN? Pues es un mecanismo de gobierno para toma de decisiones a través de un comité representado principalmente por el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y la iniciativa privada, que es consultiva, para desarrollar actividades de alta calidad, como resulta en el Auditorio Nacional, y que los recursos deriven y sean usados principalmente para actividades culturales. Esto va a permitir no solo la sostenibilidad del parque, su mantenimiento, sino que vamos a fortalecer la infraestructura para ofrecer instalaciones seguras para el público, para los promotores. Por lo tanto, va a haber oferta mixta, muchas actividades gratuitas, también privadas, pero siempre con una visión social accesible, por supuesto, y con un compromiso de una política medioambiental instruida, por supuesto, en el marco del Gobierno de México, de la Ciudad de México, y bueno, rescatar un espacio público para el disfrute del pueblo de México como parte del derecho a la ciudad, del derecho a la cultura, pues es fundamental en nuestra visión de gobierno. Para quienes no conozcan el parque, podemos poner un breve video. El Gobierno de México, a través de una acción coordinada entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, rescatan el Parque Bicentenario por utilidad pública para la ciudadanía. El parque cuenta con 55 hectáreas de áreas verdes, 7 ecosistemas que se supervisan en colaboración con Semarnat, un lago artificial, jardines temáticos y espacios deportivos de acceso gratuito. Este próximo martes 1 de julio se abren las puertas a vecinas, vecinos y público en general, de martes a domingo de 7 a 18 horas. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros para el disfrute de todas y todos sus visitantes, así como fortalecer y concientizar sobre el cuidado medioambiental. Gobierno de México. Bueno, pues es un parque maravilloso y luego estaremos informando de las actividades culturales. Y vecinas, vecinos, ya se abre el próximo martes 1 de julio. Sobre México Canta, este gran concurso por la paz y contra las adicciones, ya próxima semana vamos a hacer una primera presentación de ese talento. Estamos muy cerca de dar los resultados de los primeros 365 clasificados de este concurso binacional, que cerró su convocatoria el pasado 30 de mayo con más de 15,000 jóvenes de México y de Estados Unidos. Recordemos que es un concurso para cantantes, intérpretes o cantautores
y que es una iniciativa del Gobierno de México en colaboración con importantes artistas, compositores, intérpretes, gente de la industria, para impulsar la nueva música mexicana. ¿Qué es la nueva música mexicana? Pues es el interés de toda pues este grupo del gobierno de generar nuevas narrativas que no tengan que basarse en la apología de la violencia, inspiradas pues en el profundo talento que hay en México, y para fortalecer algo que es muy importante, la tradición de los géneros, ritmos y raíces de las distintas regiones de nuestro país, que hoy son primeros lugares en el mundo. Entonces, ese es el objetivo. Estamos ya en la segunda fase, que es la de clasificación, y esto se hizo la primera etapa a través de una revisión virtual. Hay más de 60 ahorita jurados que han estado calificando día y noche más de los 15,000 participantes. Les quiero agradecer muchísimo. Son del Consejo Mexicano de la Música, de la Sociedad de Autores y Compositores. Agradecer muchísimo a Regina Orozco, a la cantautora Mónica Vélez, Miguel Trujillo, presidente del Consejo Mexicano de la Música, el productor Javier Ramírez y más de 50 más que han estado participando ahí día y noche. Próximo 4 de julio anunciaremos ya estos primeros 365 clasificados. Como vienen, son 10 por estado de México y 15 por 3 regiones de Estados Unidos para abarcar a nuestros hermanos y jóvenes mexicano-estadounidenses. ¿En qué vamos? Pues ya va más allá del 50% de calificación. Y pues se han basado principalmente en la voz, las letras, la afinación, así como pues la fuerza de los proyectos creativos. Ahorita vamos a ver un pequeño video de los jurados y ya la próxima semana les prometemos que tenemos ya un video de los clasificados. Habrá un micrositio para que ustedes de manera libre puedan ver a esos 365 clasificados. Y bueno, sí mencionar, reiterar que es impresionante el talento que hemos encontrado. Van a llorar, se los aseguro, se les va a poner la piel chinita. Hay artistas que no sabemos ya qué hacer con tanto talento, les estaremos buscando un cauce, pero es maravilloso no solo que los jóvenes tengan esta oportunidad, sino nosotros como país tener este privilegiado espacio creativo donde los jóvenes sean los que nos hablen desde una mirada fresca qué es ese México, cuáles son estas raíces que nos dan identidad, y vamos a estar maravillados de presentarles los primeros 365 clasificados, así como el esquema de las siguientes etapas que ya vamos a ir a presenciales y van a empezar a partir del 17 de agosto al 21 de septiembre, todos los domingos por televisión pública. Es un contenido de televisión pública que se estará compartiendo en colaboración pues con todos estos aliados. Entonces, hasta ahí es cuanto. Les ponemos un pequeño videíto. Muchas gracias, presidenta. Buen día a todos. México canta por la paz y contra las adicciones. Hola, yo soy Regina Orozco y soy cantante. Además, voy a ser jurado de México Canta. Bueno, acabo yo de ver ahorita unos videos. De verdad, nos pusimos a llorar, la piel se me hizo chinita, más de 15,000 concursantes, chicas, chicos, de México, de allá de Estados Unidos, binacionales, son 3 categorías. Cantautor, intérprete y autor. Van a ver qué joyas. Y bueno, hay que llenar de amor este país. ¿Y cómo se hace? Con música, con corazón y pues con todas estas talentas que tenemos. Soy Mónica Vélez, compositora. Formo parte del Consejo Mexicano de la Música y tengo el honor de ser jurado en México Canta. Estamos en la segunda etapa de clasificación. Hemos escuchado ya a la mitad de los más de 15,000 participantes de México y Estados Unidos. Y hemos encontrado música maravillosa, inspiradora, necesaria, de jóvenes talentosos, canciones hermosas de todos los géneros como bolero, mariachi, pop, corridos propositivos, rap, son, guapango y fusión. El 4 de julio, con muchísima emoción, daremos a conocer los 365 clasificados de las 6 regiones del festival. Gracias por sumar tu voz. Hola,
soy América Sierra, soy cantautora sinaloense y formo parte del jurado de este gran concurso México Canta. Estoy muy contenta y muy emocionada de descubrir tanto talento mexicano que estoy segura que ocupará un lugar importante dentro de la industria de la música. Soy Francisco Javier Ramírez, productor musical, miembro del Consejo Mexicano de la Música y ahora orgullosamente jurado para México Canta. En lo que llevamos del proceso, hemos escuchado más de la mitad de las 15,000 canciones que nos enviaron los participantes de México y Estados Unidos. Sabíamos que íbamos a encontrar talento, pero vivirlo, palparlo, escucharlo, realmente es algo que nos emociona, nos llena de orgullo. Recibimos canciones de prácticamente todos los géneros mexicanos, inclusive por ahí alguna fusión con country, lenguas originarias, mariachi, banda, prácticamente todo. Estoy muy contento porque se inscribieron, muy contento porque confiaron, muy contento y muchas gracias porque están con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Pues, en efecto, hoy queremos informar una situación de profunda relevancia para México. Tenemos que hacer esta evidencia de un grupo empresarial que actualmente se encuentra con temas, como muchos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que han sido temas pues bastante complejos. Por favor, siguiente, si son tan amables. Es muy importante comentarles que este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74,000 millones de pesos en litigio. Ahorita vamos a analizar cuántos años tiene litigando estos 74,000 millones, por qué se han ido acumulando. Son casos que se tienen en todas las instancias del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito y también en los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Siguiente, por favor. Tenemos el desglose específico, tenemos 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia, que solo en ellos tenemos contenidos más de 26,000 millones de pesos, 5 juicios delicados en tribunales colegiados de circuito con más de 20,000 millones de pesos y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia antes de llegar a los tribunales colegiados, 11 juicios con 8,000 millones de pesos. Otras instancias ventilándose en el sistema de administración tributaria con 13 instancias o 13 juicios son 20,000 millones de pesos, que suman estos 74,000. Siguiente, por favor. Vamos a platicarles de estos 3 juicios en la Suprema Corte. Solo los 3, ya habíamos mencionado, son 26,000 millones de pesos. Y representan la tercera parte del adeudo total de este grupo. Y la última ronda, porque hemos tenido varias oportunidades en la Suprema Corte, ahora vamos a ver por qué. Tenemos ya en esta última ronda más de 1 año de antigüedad de litigio con estos temas. Por favor, siguiente. Muy bien, lo que es muy importante comentarles es que, como a todos los contribuyentes, todos tenemos garantizado por las leyes fiscales y por los procesos fiscales y procesales las garantías de audiencia y de debida defensa legal en todas las etapas que decidamos interponer en contra de determinaciones del fisco. Entonces, en las etapas de auditoría tengan la certeza, tanto de los recursos administrativos y de juicio de nulidad, que estas leyes fiscales siempre nos protegen a todos los contribuyentes, ya seamos grandes o de pie, siempre van a garantizar la oportunidad de aportar pruebas y exponer nuestros argumentos de defensa. Y así ha sido, este grupo no ha sido sujeto de excepción. Y de igual forma, en los amparos y ante la Suprema Corte de Justicia, se cuenta siempre con la oportunidad de argumentar la defensa necesaria. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a el año en que debió de haberse pagado de inicio este cúmulo de impuestos. Tenemos
El más antiguo en Suprema Corte, el ejercicio en que debió de haber pagado es en el 2008, así que hace 16 años que se presenta un incumplimiento. ¿Cuántos juicios y cuántos recursos se han interpuesto para evitar el pago de estas cantidades? 22. Lo que debió de haber pagado en 2010 se ha retrasado por 14 años, utilizando 10 juicios e instancias diversas. Y en 2013, de igual forma, 11 años de retraso, con 29 juicios y diversos recursos. Ha ido aumentando la fuerza del litigio y la fuerza del uso en exceso de las instancias con que cuentan. Siguiente, por favor. En esta línea de tiempo vamos a observar solamente el primer juicio o el primer asunto. El impuesto debió de haberse pagado en se generó en 2008, así que en 2009 debió de haberse pagado el cúmulo de contribuciones. El SAT inicia la revisión para verificar que todo lo que declaró y lo que debió de haber pagado esté correcto en el 2013. En el 2016, porque son auditorías muy complejas, es un grupo empresarial grande y complejo, termina esta auditoría y el SAT determina que sí hay una omisión de impuestos. Y en ese tiempo de 3 años, de cualquier forma, este grupo pudo aportarle al SAT absolutamente todas las pruebas necesarias para comprobar que no había omitido impuestos o que había pagado o que había comprobado o que había hecho todo lo necesario para cumplir con el fisco. No fue así y entonces en el 2016 dice el SAT, me debes. Revocación y juicio fiscal, nos fuimos a otros 4 años de litigio porque evidentemente son cantidades fuertes y no estaban dispuestos a cumplirlas. Después nos fuimos de 2021 a 2023 en otros 2 años de juicio. En la Suprema Corte de Justicia hubo 3 solicitudes de ejercicio de facultad de atracción por parte de este grupo para que los ministros intervinieran y de alguna manera le quitaran los asuntos a los tribunales colegiados para que no pudieran resolver. 3 veces regresaron a los tribunales colegiados. Nos fuimos de nueva cuenta a los tribunales colegiados, un año complicado de litigio, pero ya había muchos antecedentes fáciles para los tribunales colegiados para que pudieran resolver con la guía de la Corte. Volvieron a negarles el amparo y volvimos a subir a la Suprema Corte en la última, absolutamente última instancia. Y ahí estamos esperando a que se resuelva este tema, pero en la Corte han interpuesto 7 impedimentos y 7 recusaciones. Las 7 recusaciones son procedimientos dentro de este último amparo, alegando que los ministros tienen intereses personales en contra del grupo y que no son capaces o no serán objetivos para poderles resolver lo que no ha podido ser resuelto a su favor porque no les corresponde. Llevamos 16 años de incumplimiento. Siguiente, por favor. Evidentemente podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, pues que debe de pagar impuestos como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones. De todas maneras incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles. En los casos de que advierta que un juzgador o juzgadora está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido. Alega intereses personales y, no obstante, habiendo tenido las sentencias firmes de que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones. Siguiente, por favor. Entonces, debe quedar claro que absolutamente todos los asuntos que hoy tiene este grupo empresarial en la Suprema Corte ya tienen criterios
muy establecidos por parte de la Suprema Corte, en los que se justifica plenamente la legalidad del actuar de la autoridad fiscal, de los procedimientos que han seguido, ya se analizaron con exhaustividad, funcionaron legalmente, el SAT lo hizo bien, y la validez de las leyes fiscales aplicadas. Ellos saben que no tienen la razón y aún así litigan con fervor, hacen uso de la gran capacidad corporativa que tienen porque pues son instancias en demasía y desgraciadamente sí tenemos que aceptarlo, como vimos el año pasado en la Suprema Corte de Justicia. Estos asuntos, cuando fueron solicitados que se atrajeran, evidentemente contaron con el apoyo para retardar su resolución. Es penoso, pero hasta allá alcanza esta fuerza corporativa. Por eso agradecemos este cambio de paradigma y de política judicial. Esperamos que esto sea muy benéfico para todas y todos y tengamos jueces objetivos. Y estas tácticas, estamos seguros, no les van a seguir funcionando ni dando resultados, porque pues son recursos del erario público que deben ser destinados para todas y todos y que por 16 años se nos ha negado. Por favor, siguiente. Pues tenemos estos 74,000 millones de pesos que no hemos podido recuperar desde el Fisco Federal y que advertimos pues que ciertos juzgadores ciertamente han evadido su obligación con la justicia, con su compromiso con México y no han podido resolver estos asuntos. Pedimos una justicia pronta, imparcial y expedita y pues insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas que atentan en contra de la Constitución, de la justicia y del bienestar del pueblo de México y pues tenemos mucha fe, mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores, de que nuestros nuevos ministros, de que van a resolver con objetividad, prontitud y claridad y exhortamos nuevamente a este grupo empresarial y a todos nuestros contribuyentes en que cumplamos todos con nuestras obligaciones, pero pues 74,000 millones es una gran cantidad que podría ocupar el Gobierno de México para el pueblo de México. Muchas gracias. Les cuento. Sobre el tema. ¿Perdón? ¿En qué etapa están los juicios, Procuradora Fiscal? Gracias. Pues los 3 juicios se encuentran ya para resolverse en pleno de la Suprema Corte. Entonces tendrían que ser ya discutidos. Quedan muy poquitas sesiones en el pleno de esta integración. Esperemos que si no logran resolverlos en este par de meses, pues entonces sean de los primeros juicios con que se estrene la nueva integración de la Corte. Muchas gracias. Sí, sí, es que sí. Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial. ¿Por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra de la elección al Poder Judicial? Pues porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían pues aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión. Entonces es importante que toda la gente sepa que esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial, que provienen en muchos de medios de comunicación, en particular de uno, pues tiene que ver con que no quieren pagar impuestos
y quieren que continúe pues este régimen de corrupción y privilegios que los protegía. Entonces hay que hacer esto público porque le queda a esta Corte hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre entran los nuevos ministros y ministras de la Corte. Entonces, inclusive imagínense, no son juicios que vengan ni del gobierno del presidente López Obrador ni de nuestro gobierno, sino impuestos que no se han pagado desde hace 16 años y que prefirieron tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros, que les han evitado pagar impuestos. Pero van a pagar los impuestos. Porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México. Entonces es importante que se conozca, que se sepa cuántos juicios hay, 74,000 millones de pesos. Y el fondo de la crítica al Poder Judicial o a nuestro gobierno, porque todos los días es una retahíla tremenda contra nosotros, que los motiva, pues que no quieren pagar impuestos y no quieren que haya justicia, porque hablan de Estado de Derecho, pero cuando les toca a ellos, ahí sí no. O hablan de libertad, pero cuando alguien los critica, entonces ejercen todo su poder en contra de quien no está de acuerdo con ellos. Ustedes han sufrido, muchos de ustedes, denuncias directas. Entonces, no se nos olvide cuál fue el fondo del cambio en el Poder Judicial, cuál fue el fondo de la reforma al Poder Judicial, que se acabe la corrupción y que haya justicia y que sea la justicia para todos y para todas, para el pobre, para el rico, para las mujeres, para los hombres, para la diversidad, para todos y todas. Ese es el objetivo de la reforma al Poder Judicial. Y el pueblo de México que votó por los nuevos ministros y ministras tiene que estar muy pendiente de que en efecto haya justicia en México. Muy bien, bueno, vamos a las preguntas a ver sobre este tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días, invitados. HCTV, Javier Pérez, Noticias. Presidenta, sobre este mismo tema, precisamente se ha dado armas a la UIF, se ha dado armas o herramientas también o se le piensa, me imagino, con el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema también de justicia que precede la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría preguntarle a quien acaba de tomar la palabra, ¿qué se va a hacer? Sí, ¿qué se va a hacer ahora en la entrega de estos poderes a los nuevos ministros de la Suprema Corte en casos como este que se prevé y se ha hablado de que podrían estar escondiendo archivos, documentos e incluso podrían darse a la fuga? Se hablaba precisamente que estaban blindándose, no sé qué tan real sea esto, se estaban blindando al interior de la cual conocemos hoy como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no se le hiciera absolutamente nada, ¿no? Y pues ver qué se va a hacer con estos casos, ¿no? No nada más existe el tema de los impuestos. Tiene que haber continuidad. O sea, en todos hay millones de casos en el país que tienen que tener continuidad y seguimiento. No es que lo que había antes ya no se va a proceder a su proceso jurídico. Y en particular en esto, lo que tiene la Corte, pues ahí están todos los casos. No sé si quieras comentar algo, Grisel. Gracias. Gracias. Sí, en efecto, confirmando lo que indica nuestra presidenta, los asuntos no pueden ser abandonados, tienen que ser retomados por toda la integración de la Corte, todo va a ser resuelto en pleno, así que va a ser más transparente y
los ministros que están dejando los cargos tienen que hacer una entrega detallada y exhaustiva de cada uno de los asuntos que está dejando a cargo del Pleno de la Corte y se va a hacer una distribución equitativa. Entonces, todo lo que no han podido resolver y no va a poder ser resuelto en Pleno, lo van a tener que dejar en manos de nuestros nuevos ministros. ¿Se van a acabar los amparos sobre amparos sobre amparos? Sí, esa es la idea. Se tiene prospectada una ley en donde efectivamente se garanticen todas las instancias y las defensas de todos los contribuyentes y todas las defensas de todos los mexicanos y mexicanas, pero la idea es que justamente contemos con una justicia más expedita, más rápida, que no se abuse de recursos excesivos, de instancias excesivas en los que haya chicanas. Esa es la palabra, hay que evitar a toda costa la chicana y la tranza judicial, ¿no? En realidad hay que eliminar todas las oportunidades que los abogados malamente ocupamos para que de alguna manera los jueces no se vean impedidos para poder hacer justicia y nos puedan resolver con mucha rapidez los asuntos. Eso es lo que todas y todos necesitamos en todas las materias. ¿Qué pasará de encontrarse malversaciones o chicanadas en la entrega? Bueno, pues las autoridades del Poder Judicial tendrán que hacer lo propio y tienen toda la facultad expedita. Todos como servidores públicos tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra actividad de manera legal y en caso de que se encuentren ilegalidades, pues esperamos que, como todos los servidores públicos, seamos sometidos al cumplimiento debido de la ley y entonces tendrán que ser acusados ante las autoridades administrativas, pero si corresponde el ejercicio de una acción penal, pues también esperemos que sea denunciada. ¿Se acabó el fuero? Se acaba el fuero. Se acaba el fuero. Muchas gracias. Con su permiso. Presidenta, como segunda pregunta… Tiene que venir un cambio en la ley de amparo, la ley de procedimientos penales. Son 4 leyes que tienen que modificarse para disminuir los tiempos. Eso dice la reforma constitucional. No solamente es cómo se elige a los juzgadores o a las juzgadoras, sino también disminuir los tiempos para que haya justicia expedita, defendiendo el derecho de amparo, que es algo muy importante de la legislación mexicana que defiende al ciudadano. Entonces, esas leyes se están presentando al Congreso y viene un proceso de discusión para poder ser aprobadas en el periodo ordinario de septiembre, después de este periodo extraordinario. Presidenta, como segunda pregunta y derivado del nuevo sistema de justicia penal que tenemos desde el 2008, ¿verdad?, que se da después de un decreto en el 2008 precisamente, que arranca en Ciudad Juárez en el 2006 y se hace el decreto en Juárez, en Chihuahua, en 2007, 1 de enero de 2007. Ahora con la nueva Suprema Corte se busca que todo sea, como acaba de usted de enterar, rápido, expedito la justicia para todos los ciudadanos y que sea pues de una manera los juicios como se debe haber planteado, orales, rápidos, llegar a acuerdos. Pero aquí hay un tema muy importante, Presidenta, si me permite, pues se ha renovado, se ha elegido ya a jueces, ministros, magistrados, hay incluso un ente que va a estarlos vigilando dentro del mismo sistema de justicia, pero es como cambiar a los cocineros dentro de un restaurante, dentro de una gran industria, pero no se cambia o no se ve o no sé si han visto cambiar las herramientas. En este sentido sería mi planteamiento el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que arranca precisamente en el norte del país y que hay casos controversiales como el de Maricela Escobedo, que denuncia prácticamente en aquellos años al asesino de su hija, posteriormente le quita la vida al mismo asesino porque fue liberado cuando había estado confeso, llevó a los policías hasta donde había enterrado a su hija, pasando por el tema también de Israel Vallarta y llegando hasta nuestros días en los 29 entregados al gobierno de Estados Unidos
porque se preveía que fueran a ser liberados precisamente por los huecos que hay dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y que existen ahí. Ha habido dentro de las pláticas de seguridad del gabinete con gente de lo que es seguridad nacional, estas pláticas de posible cambio o reforma al sistema de justicia penal acusatorio. No, lo que queremos es acabar con la corrupción. Eso quiere el pueblo de México, no es solo un asunto del gobierno de México, porque no tiene que ver necesariamente con huecos en la legislación, sino con un procedimiento que permite la ley de amparo y otras leyes que sean pues estos largos procesos en donde se abusa de estos procedimientos. Entonces, por eso viene pues pronto ya estas leyes que, repito, siguen teniendo como base la defensa del ciudadano, que el amparo es algo fundamental en nuestro sistema judicial. El tema es que se ha abusado tremendamente de él, como este caso, 16 años sin pagar impuestos. Se han encontrado argucias para… Y corrupción, hay que decirlo como es. ¿Cómo dijiste, Grisel? No, y luego tranza judicial. Chicanadas. Pues sí. Entonces, hay que darle el espacio a los nuevos juzgadores para que demuestren que se pueden hacer las cosas distintas, y la modificación de las leyes para que los tiempos cumplan con lo que establece la Constitución. Y yo creo que todos los mexicanos y mexicanas nos vamos a sentir orgullosos de haber cambiado el Poder Judicial. En tercera pregunta, Presidenta, si me permite, ayer, después de las declaraciones que hizo usted aquí en la mañanera de que México no es piñata de nadie, en la noche Donald Trump ofreció una conferencia de prensa y pues previendo un presupuesto que él está pidiendo allá a los congresistas de su país, habla de que pues va a levantar el muro, va a seguir construyendo el muro, va a meterle impuesto sobre impuesto a las remesas, prevé pues fortalecer lo que es lo que se conoce con la migra, 13,000 agentes más, 10,000 más para el ICE, de una forma como se podría decir como una respuesta, ¿no? No fue una respuesta, porque eso lo ha dicho que va a deportar muchas veces 1 millón de migrantes al año, que es lo que pretende. Sí. Su opinión acerca de esto. Pues a ver, vamos a poner el video de nuestros hermanos migrantes para… Toda la economía de Estados Unidos es basada en inmigrantes. Mi papá ayuda mucho a la urbanización de la ciudad. Esto ayuda mucho a la economía en sí, a pesar de que no son muy reconocidos. Mi papá es un constructor de casas. Yo sé que mi papá está contribuyendo al gobierno porque él es el que se la pasa construyendo las casas, los edificios, las escuelas. Yo sé que mi mamá limpia casas y hace los taxes a tiempo, y ella está contribuyendo en la economía, dando el dinero que no se le está regresando porque es una persona indocumentada. Están pagando sus impuestos, trabajando. Tengo bastantes familiares que todos trabajan, no hay ninguno que no esté trabajando, todos aportamos. Tengo a tíos, primos que tienen negocios, ¿no? Te puedo decir que los latinos, todos tenemos un propósito aquí, es el superarnos, cumplir el sueño americano. Porque yo he visto a mi mamá cómo trabaja, le duele, le cuesta. Limpiando edificios de 3 pisos, 4 pisos, ella moviendo con su carrito y máquinas pesadas. Yo quiero ser alguien grande para que ella no esté trabajando. Quiero hacer mi propio negocio. Un latino nunca se rinde. Yo aporto
brindándole un espacio a mis estudiantes para que en un futuro sean buenos ciudadanos y tengan también un nivel profesional alto, o tal vez un negocio, una empresa. No se preocupen que aquí la comunidad latina estamos para apoyarnos mutuamente. Nosotros creamos trabajos, ¿no? Yo llegué aquí cuando tenía 12 años, me hice ciudadano, siento que fue mi vocación ser maestro, estoy inspirando a mis estudiantes a que sigan la educación también. Yo creo que yo estoy apoyando, aportando para la comunidad estadounidense de una manera académica. Yo voy a la escuela, yo voy a aprender. Me interesa mucho la carrera de oficial policía. Me gustaría traer paz a la comunidad. Nosotros hispanos venimos a este país a tratar de buscar un nuevo futuro, unas nuevas oportunidades, no solamente para nosotros, para nuestros hermanos o lo que sea, pero también para las próximas generaciones, como yo, sus hijos. Nosotros somos los futuros doctores, abogados, policías. Yo estoy viniendo a estudiar para poder salir adelante y apoyarlos económicamente con todo ese dinero que todos los inmigrantes tienen merecidos, porque ellos vienen a trabajar y no a perder el tiempo como la mayoría de todas las personas que han estado aquí desde que nacieron. Ahora pon el otro, el de los que vinieron a cantar aquí, que nos lo mandaron. Nosotros somos Legado de Grandeza y queremos dedicarle este canto a nuestros hermanos latinoamericanos, a todos nuestros hermanos mexicanos. Les queremos mandar un fuerte abrazo a todos los migrantes que están en los Estados Unidos. De corazón les digo, los migrantes somos gente buena. Somos gente trabajadora. Que en nuestras manos todavía hay esperanza para poder seguir. Porque México somos todos. México canta con orgullo. Y hoy México canta con solidaridad para todos nuestros hermanos y hermanas migrantes. Todos somos hermanos, todos somos México. Y estamos unidos en donde quiera que estemos. Estamos con ustedes. Y que Diosito, donde quiera que anden, los cuide. Where we are from, no nos rajamos. And what we dream of, lo realizamos. Gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano. Verde, blanco y rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras. Rompemos la malla que separa tierras. Y nacimos con legado de grandeza. Nosotros los mexicanos somos fuertes y unidos. Siempre nos apoyamos y nunca nos rendimos. Y gracias a su sacrificio de mis papás, han hecho nuestro futuro mejor. Y así como yo, habemos muchos jóvenes que salimos adelante. Porque nuestras raíces son muy fuertes. Trabajadores, luchadores y llenos de esperanza. Un legado de grandeza. Vamos aquí. Luego vamos con Vicente, que estaba desde allá. Gracias, buenos días. Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, hablando esto del tribunal, ayer el INE declaró no elegible a 46 candidatos ganadores de elección judicial por irregularidades y hasta uno está preso por abuso infantil. ¿Cómo esto no se había visto antes? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ocurrió esto y su opinión? Pues es una decisión del INE. Creo que ayer votaron ya para aprobar a todos los que consideraron ellos que pasan a ser jueces, magistrados y ministros, y hubo un buen debate. Y viene la decisión del tribunal, y ya, para que entren los nuevos jueces, ministros de la Corte. Esto fue, por lo menos además de este señor de Veracruz, no es el que está detenido, pero también hay otros casos como el de La Luz del Mundo y esto, pero pueden seguir ocurriendo. Es en el 0.03% de los que se eligieron, sin mal. Creo que tengo, si no me equivoco, es el 0.03%. Recuerdan que yo había dicho antes de que fuera la elección, que si había habido denuncias en las redes, dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección, o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas.
tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes, ¿verdad?, de la votación. Pero bueno, es el punto 03 y ya pasa a la decisión final del tribunal y ya entran los nuevos juzgadores. ¿Cree que influyó los acordeones? No. Yo pienso que esta revisión deberían de haberla hecho ellos antes de la votación. Está por ahí varias veces que lo mencioné aquí en la mañanera. Si hubo algún problema con alguna comisión que no revisó todo, pues tenía la atribución el INE o el tribunal. Toman la decisión de hacerlo después, pienso yo que debería de haber sido antes, ¿no?, porque finalmente fueron votados. Y puede haber ahí pues una discusión, pero finalmente lo toman esta decisión y votan la mayoría y ya pasa al tribunal para ya la decisión final. Y lo más importante, pues que ya entren los nuevos jueces, magistrados y ministros a la nueva etapa del Poder Judicial en México. Presidente, en otro tema, usted ayer se reunió con la jefa de gobierno Clara Brugada, los gobernadores de Nuevo León y el de Jalisco para coordinar los preparativos de la Copa Mundial. ¿Nos puede dar detalle de esto? Y adicional, si se tocó tema con la Clara Brugada por un tema en que especialistas señalan que se verán obligados a realizar desplazamientos forzados en menos de 10 años para hacer frente a los hundimientos, usted que fue también jefa de Estado, de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Se tocaron esos temas y que nos dé también un balance de esa reunión. ¿Qué dijeron de los hundimientos? No conozco en particular. Geólogos de la UNAM han dado a conocer que en menos de 10 años puede haber un desplazamiento forzado por hundimientos que se están dando en varias alcaldías de la Ciudad de México y también la falta de agua y esto. Pero adicional sí se ha tocado este tema con Clara Brugada y un resumen, un balance de su reunión ayer con lo de la Copa Mundial. Sí, ya vamos a presentar todos los preparativos para la Copa. Tiene un proceso organizativo complejo, porque es la FIFA, las ciudades, los estados, además pues se va a llevar a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Hay una serie de requisitos que se firmaron desde el periodo de Peña, que hemos ido avanzando en ellos. Entonces, todo lo vamos a presentar ya muy pronto y en particular con los dos gobernadores y la jefa de gobierno. Ellos pues van a hacer adecuaciones en las ciudades, en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Entonces les vamos a apoyar en algunas cosas para que pues las ciudades estén listas para preparar, para recibir a tanto turista que van a venir. Van a ser millones de personas, porque no solo son los que entran a los estadios, sino muchos que vienen a vivir en las ciudades en nuestro país, el mundial. Okay. Y bueno, después dejamos para verlo. Sobre el tema de los hundimientos, no lo hablé ayer, pero es algo que venimos trabajando con Clara desde hace tiempo, porque ella fue alcaldesa de Iztapalapa, que es la alcaldía que sufre mayores hundimientos en la ciudad, también Xochimilco, pero las del oriente son las que tienen mayores problemas. Y cuando ella fue alcaldesa y su servidora jefa de gobierno, trabajamos mucho en Iztapalapa para atender grietas que se abrieron en el 2017, producto de la sobreexplotación del acuífero. La Ciudad de México ya tiene muchos años que se ha extraído más agua de la que se infiltra. Al haber eso, pues las arcillas se están hundiendo, se van secando, se van hundiendo. Y hay zonas en la Ciudad de México que se hunden 25 centímetros, 30 centímetros al año. ¿Qué se hizo para atender esas grietas? Se trabajó con un grupo de científicos, particularmente del Instituto de Ingeniería de la UNAM, geotécnicos principalmente, para ver cuál era la mejor forma de cerrar esas grietas e informar a la población de las condiciones para que a su vez la población las conociera y si hubiera un problema lo refiriera de inmediato a las autoridades. Se hizo un análisis científico, una innovación, se cerraron las grietas, se catalogaron. Clara hizo un trabajo muy importante con la población de marcar grieta por grieta y hacer un proceso de información junto con el gobierno de la ciudad de dónde estaban esas grietas.
se quedaron marcadas, se hizo un centro de investigación particular para Iztapalapa y hay un grupo de investigación muy importante en el Instituto de Ingeniería que está dándole seguimiento a las grietas del oriente de la ciudad. Entonces hay un seguimiento permanente, cualquier problema que se presente, pues de inmediato se atiende. Okay. Y por último, gracias por eso, secretario, hablando de este tema de la parte bancaria, ¿nos puede explicar ese problema de la línea de financiamiento y por qué la diferencia de horas para intervenir primero a los bancos y después a la casa de bolsa? Como se especifica en los boletines, son dos procedimientos distintos, son dos leyes distintas. En el caso de los bancos es la ley de instituciones de crédito, en el caso de la casa de bolsa es la ley del mercado de valores. Entonces son dos legislaciones distintas. Como platicábamos, hubo problemas en el financiamiento, en las líneas de financiamiento para algunos de los intermediarios bancarios y lo que se decide es una intervención temporal con el propósito de restaurar la confianza, que fluya la liquidez y que no haya afectación a los ahorradores. Okay. Y por último, usted sabe que el PRI pide que comparezcan ante el Senado, que usted comparezca y también el presidente de la Comisión de Valores, ¿qué le responde? Las decisiones son estrictamente técnicas y el objetivo es restaurar la confianza, que no haya ningún problema con el financiamiento y la liquidez en el sistema financiero. El mercado bancario del país está funcionando de manera normal, sin ninguna interrupción. Como ven en los indicadores macrofinancieros, el tipo de cambio, la tasa de interés, no hay absolutamente ninguna interrupción. El Banco de México bajó la tasa 50 puntos básicos ayer y las tasas de mercado se redujeron de manera concurrente. Entonces, no hay absolutamente ninguna interrupción, hay confianza en el país, en el sistema bancario, no hay absolutamente ninguna disrupción. Muchas gracias. ¿Por qué no dices que se esté en contacto con la Asociación de Bancos? ¿Sí? Como lo mencionamos en el inicio, estamos de manera permanente a partir de estos eventos con la Asociación de Bancos de México, con el Banco de México, con todos los reguladores bancarios, para monitorear de manera constante que haya alguna interrupción, pero hasta el momento no ha habido absolutamente ninguna interrupción significativa. Es una intervención temporal, solamente gerencial para la administración, para garantizar que todas las condiciones de liquidez funcionen de manera normal y vamos a ir evaluando y en el momento en que se considere adecuado restituir las condiciones originales se tomarán, pero no hay un periodo definitivo, pero hasta el momento no hay absolutamente ninguna disrupción. A ver, los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de financiamiento. Hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo. En su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña que requerían de manera normal, tienen obligaciones que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos. Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza. No, son las únicas y, muy importante, es una escala muy pequeña, no representan ni el 1% de los depósitos. Absolutamente. A ver, Vicente, que está desde ayer. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los compañeros, compañeras, invitados. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, en las últimas 2 semanas hemos estado dando cobertura desde el lugar de la noticia en Sin Censura con las redadas, los operativos y las protestas.
y me gustaría preguntarle cuál es el panorama que le plantea el canciller, los cónsules, el embajador, de lo que está ocurriendo, porque estará usted de acuerdo que esta cacería no se puede evaluar solamente con números. Hay un drama humano que tenemos que reportarlo. Si me permite algunos hallazgos en esta cobertura, por ejemplo, que en las protestas eran los mexicanos, jóvenes y no tan jóvenes, los que estaban tratando de impedir las provocaciones con la bandera mexicana, que no me encontré a gente con el viático pagado por usted para ir a manifestarse, pero sí me encontré a simpatizantes de Morena haciendo trabajo muy loable que se necesita en la comunidad, como buscar y encontrar a los familiares de estos detenidos y detenidas para llevarlos al consulado, como lo hace el Comité Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia de Los Ángeles, que creo que están buscando ayudar en lo que no ha podido, me imagino que porque están sobrepasados en el Consulado General de México en Los Ángeles. En las protestas también hubo situaciones de brutalidad policíaca, hay que decirlo, de elementos tanto del sheriff de Los Ángeles como de la policía de esa ciudad, que a caballo y disparando balas de goma estuvieron en varias ocasiones a punto de provocar una tragedia, porque había familias mexicanas, niños y ancianos en esas protestas. Eso por un lado. Por otro, Presidenta, también hay que decir que no todo está perfecto. Por eso le pregunto cuál es el panorama que le han planteado el canciller y los cónsules. Hay casos, y yo sé que usted aquí en la primera participación que tuve en estas Mañaneras del Pueblo, me dijo que había la intención de que llegara la 4T a todos los consulados. Ya llegó la 4T a todos los consulados con este humanismo mexicano, porque hay quejas de que no necesariamente hay una empatía generalizada hacia las familias de los detenidos y detenidas. Tengo el caso, por ejemplo, del señor Ambrosio Lozano Grande, un paletero que fue levantado por estos agentes de inmigración y dejaron su carrito de paletas frente a una iglesia, y les ha costado a la familia encontrarlo primero y saber cuáles son sus condiciones. Y no encontraron una gran empatía, que digamos, en los trabajadores del Departamento de Protección del Consulado de Los Ángeles, California. O el caso que esta semana también planteaba en Sin Censura de la señora Florencia Hernández San Germán, que en San Bernardino estaba vendiendo naranjas y se la llevaron y tenía 9 o 10 días, espero que ya se haya corregido esta situación, y no había recibido apoyo consular, no habían ido a entrevistarla por parte de los funcionarios del consulado en San Bernardino. Y se lo digo con el afán de contribuir, Presidenta, que se le cumpla de mejor manera a esta comunidad que a nosotros nos da de comer y que también ayuda a la grandeza de México y obviamente de Estados Unidos. En ese sentido, para escuchar sus reflexiones y sus opiniones, sus comentarios, Presidenta, tenemos conocimiento de casos de violación de derechos humanos. Creo que ya hay suficiente tiempo para ir analizando esta situación. Tengo entendido que no tienen la mejor alimentación, que no tienen las mejores condiciones, ya que están en los centros de detención, ni siquiera para dormir, que están pasando frío y que hay una situación de no localización de estos paisanos y paisanas de inmediato. ¿Por qué? Porque a pesar de que me dijo el cónsul de Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, que no tenía denuncias sobre estos enmascarados que llegan en autos sin logotipos y que parecieran estar secuestrando a estos paisanos y paisanas, pues yo le pregunto a usted, ¿ya le informaron de quiénes son? ¿Son verdaderamente agentes de la migra? ¿Son cazarrecompensas, como se ha estado mencionando por parte de la comunidad? Porque si no le ha llegado la denuncia al cónsul, creo que se debería de abrir una investigación de oficio, porque está por todos lados esta denuncia, Presidenta, y ese temor
que tiene a mexicanos y a mexicanas escondidos en sus casas, como las dos hijas de don Jorge, un taquero, hoy mariachi, de Michoacán, que me fue a saludar y me dijo, mis dos hijas no pudieron ir a la graduación de sus hijos, tuvimos que ir los abuelos, cerraron sus negocios y no salen ni para el supermercado, nosotros les tenemos que llevar las cosas. Perdón por haberme extendido, Presidenta, pero este es el claro ejemplo de que no podemos evaluar la situación en blanco y negro. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y aparte, los dos casos que le planteaba, la señora Florencia tiene un hijo con autismo, que está sin su madre y sin saber qué hacer. A pesar de que hay organizaciones como la de Local Hearts Foundation, que dirige un mexicano estadounidense de padres de Guadalajara, que le ha ayudado con la renta, insisto, porque creo que están sobrepasados en los consulados con estos casos, pues no saben qué hacer. ¿Cómo se les puede dar claridad en esta incertidumbre, en esta cacería que solamente les mete miedo a los paisanos, Presidenta? Sí, primero siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que esté en nuestras manos vamos a hacer para proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados tienen una instrucción y es apoyar, hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar y proteger a los migrantes. Se generaron nuevas instrucciones desde que entramos al gobierno. Hablé con cada cónsul. Ellos tienen la obligación de hacer una audiencia pública a la semana para escuchar y saber lo que está ocurriendo, para poder tomar medidas. Se mejoraron todos los procedimientos porque era una burocracia tremenda para poder sacar un acta de nacimiento. Entonces está en ese proceso. No todos los consulados han avanzado, por eso tomamos la decisión de enviar nuevos cónsules. Algunos de ellos no vienen del movimiento del que pertenecemos, pero es gente que fue evaluada, cumple y va a estar evaluación una vez que llegue a los nuevos consulados. Se aumentó el presupuesto. Hay una idea del PAN que ha estado diciendo, particularmente Anaya, de que se redujo a la mitad del presupuesto de los consulados. Esto es falso. Los consulados tienen dos fuentes de financiamiento, una directa del presupuesto público y otra de los propios recursos que ellos generan. Y estos recursos se integran completamente para los consulados y el recurso que requieran para proteger a los mexicanos y mexicanas allá lo van a tener. Es decir, no es un problema de presupuesto. Entonces, hay un equipo de trabajo que estoy enviando a cada consulado desde el gobierno de la Agencia de Transformación Digital para ver cómo están funcionando los consulados y qué más podemos hacer. Y sobre todo lo que hemos pedido es que se vinculen con estas redes de apoyo que tienen nuestros hermanos migrantes, que tienen muchísimos años y que eso nos va a permitir pues tener mucho mayor conocimiento. ¿Qué otra instrucción tienen? Tienen que ir por lo menos una vez al día a cada centro de detención de ICE o de CBP para poder saber cuántos mexicanos hay, en qué circunstancias están, darles la línea telefónica de apoyo para que puedan comunicarse con sus familiares. Entonces está todo este procedimiento en puerta, le doy seguimiento incluso cada 15 días, si es necesario, pues le puedo dar seguimiento diario, pero está toda la voluntad y tenemos que ir quitando toda esa burocracia que quedó del servicio exterior mexicano, en donde los consulados supuestamente pues eran para tener relación con la ciudad, con el Estado, y no su función principal, que es proteger a nuestros hermanos migrantes. Entonces, en ese proceso estamos y cualquier denuncia, cualquier problema que haya, por supuesto lo atendemos. Esa es nuestra obligación y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabe de estos cazarrecompensas? ¿Qué le han informado? No tenemos información, pero informamos. Quiero decir que el número de personas deportadas desde que empezó este último proceso del gobierno de los Estados Unidos, a la fecha son 252, ¿es así? 252. ¿Quién? Sí, 252. Tienen que entrar a México, evidentemente, y al entrar a México pues son registrados por migración.
o vienen en avión o vienen directamente desde la frontera norte. Siguen todos los centros de atención en la frontera norte, se reforzó el centro de atención de Tapachula, de Villahermosa y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibirlos en caso de ser deportados y que tengan todo el apoyo del gobierno. Y en particular esto que mencionas, pues voy a pedir que se investigue mucho más y que se presenten las denuncias, en todo caso en Estados Unidos, de actos que no sean legales. Me sorprende, con mucho respeto le digo, que el canciller no le haya informado, porque ya en California incluso han presentado una iniciativa de ley para prohibir que vayan enmascarados, que la autoridad tiene que mostrar el rostro. Lo revisamos. Y sobre los casos de parte nuestra nunca vamos a decir estamos haciendo, es suficiente. Si nuestros hermanos allá están solicitando más apoyo, les vamos a dar todo el apoyo que requieran. Eso de parte nuestra no va a haber, no vamos a escatimar en el apoyo a nuestros hermanos migrantes, nunca. Sobre los casos de presunta violación de derechos humanos, Presidenta. Se presentan las denuncias en Estados Unidos. ¿Ya hay casos? Hay casos, los presentamos aquí, voy a pedir al canciller que los presente. Hay casos de violación a derechos humanos y se presenta la denuncia en Estados Unidos. Ampliamos la red de abogados que apoya a los migrantes. Por cierto, ¿por qué no ponen la línea de apoyo? Ampliamos la línea de apoyo, se generó un esquema para que los teléfonos de los consulados donde a veces habla la gente tengan línea directa con esta línea que está 24/7 trabajando para que puedan tener toda la información, tanto de qué hacen, en qué momento, como si requieren apoyo, que de inmediato el consulado los vaya a apoyar. Arriesgándome a una amonestación por tomarme este tiempo, Presidenta, ¿podría hacer un llamado empático a los trabajadores de los consulados? Se lo menciono porque hay una situación de incertidumbre, de miedo de los familiares de quienes son detenidos. Lo menos que esperarían es que cuando lleguen al consulado no sean recibidos con los brazos abiertos por sus representantes. Así debe ser, así debe ser. Todos los cónsules lo primero que tienen que tener es amor al pueblo. No es ni siquiera un asunto de empatía, no es la palabra empatía, es amor. Es amor por nuestros connacionales, por nuestros hermanos migrantes, y tienen que hacer todo lo que esté en sus manos, de corazón, legal, y todo lo que se requiera para poder apoyar a nuestros hermanos allá. ¿Me permite otro planteamiento, Presidente? Ándale, ya para cerrar. Ya que mencionaba lo insultante del caso de Grupo Salinas, del que forma parte TV Azteca, desde donde dicen que hay una dictadura, desde donde mienten sobre los libros comunistas, desde donde gritan no le hagan caso a Gatell en su momento, desde donde están abiertamente en contra del segundo piso de la Cuarta Transformación, y entendiendo el de la otra televisora que tuvo que dejar la dirección del Consejo Editorial por una investigación de posible corrupción, Emilio Azcarra Gallán. Presidenta, ¿no es momento de replantearse cómo se distribuyen o cómo se realiza la política de publicidad oficial? Se lo pregunto porque este es un tema, por congruencia se lo menciono, y en este momento que está hablando de lo insultante del caso de Grupo Salinas, yo se lo planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Me dijo, esto ya se tendría que plantearse a la presidenta, porque si hay un caso tan insultante de no pago de impuestos, salvo que usted me diga otra cosa, estas empresas siguen recibiendo cientos de millones, no sé si miles, cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. TV Azteca no recibe publicidad oficial. No. Pues también por eso están tan enojados. Están muy enojados. ¿Desde cuándo, presidente? Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador, y nosotros no. Porque las últimas tablas que nosotros revisamos es que Azteca y Televisa seguían recibiendo. Televisa recibe con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no.
¿Por qué? Pues porque debe impuestos. Pues ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? En el otro caso pagan sus impuestos. Ahora, porque eso es lo importante. Nos dicen que nosotros censuramos, que no hay democracia, que no hay libertades. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Todo el día, incluso con mentiras. Por eso decimos, no queremos ser nosotros, que sean los jueces, pero un poder judicial que realmente le sirva al pueblo, porque este no es un asunto ni de la presidenta ni del gobierno de México, es un asunto del pueblo. ¿Porque esos 74,000 millones de pesos son de la presidenta? No. ¿Son del gobierno de México? No. Son del pueblo de México. Son del pueblo de México. Y para cerrar, presidenta, ¿qué opina de la cárcel para migrantes que se está construyendo en Florida, que le llaman la Alcatraz de los Caimanes, que me parece de la crueldad más absurda para albergar a por lo menos 5,000 inmigrantes rodeados de caimanes como los tiburones en Alcatraz? Y el hecho que reporta Jesús García en el periódico La Opinión de que estarían enviando a la cárcel a estos inmigrantes detenidos, a la misma cárcel en donde se encuentran presuntos criminales de alto rango como Caro Quintero, el Mayo Zambada y los pandilleros de la Mara Salvatrucha. ¿Cuál es su posicionamiento, presidenta? Y muchas gracias por permitirme decirle todo esto. Hay que recordarlo siempre, porque las palabras del presidente Trump cuando firmó el tratado comercial. Y hay que recordárselos también a todos los estadounidenses, que siempre dijo: los mexicanos son gente trabajadora, que viven aquí, que hacen crecer la economía de Estados Unidos. Los inmigrantes no son criminales. Si hay una persona que cometió un delito, que se le sancione, como en cualquier país del mundo. Pero hacen funcionar la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos no los necesitara, pues no estarían trabajando ahí. Ya incluso reconocieron que los campos, pues se va a caer la producción, en las fábricas se va a caer la producción, en los servicios se va a caer el servicio. Porque además no es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, eso no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Es un asunto de reconocimiento del trabajo de las y los, allá les llaman hispanos, latinos, muchos de ellos mexicanos. Pero no solo nos toca defender a los mexicanos, sino a todos esos migrantes que van a buscar una vida mejor, en particular los mexicanos que apoyan a sus familias y que hacen funcionar la economía de Estados Unidos y que pagan impuestos. Eso hay que decirlo, porque también a veces no se conoce todo esto. Por eso aquí damos los datos de lo que significa el trabajo de los mexicanos y mexicanas allá. Son billones de dólares que pagan en impuestos y que permiten el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ayer dijo el embajador de Estados Unidos en México: somos familia. Me quedo con esas palabras. Allá dicen que, ¿cómo? Vamos allá porque dice que quiere derecho de réplica y luego vamos acá, que no habías venido, porque mañana es el Día de la Diversidad. Ajá. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenos días. Buenos Agustín días. Rodríguez, de Televisión Azteca. Yo quisiera preguntarle si de verdad podemos pensar que puede haber imparcialidad cuando se discuta este caso del grupo empresarial que usted menciona en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, si desde aquí, desde este mismo atril, todos los días se está dando línea en un sentido o en otro. No, Primero nosotros no damos línea, decimos la verdad, que es muy distinto.
A nosotros nos caracteriza algo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Nosotros decimos la verdad. Esa es la verdad. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezca un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. No queremos que le haga caso a la presidenta. Queremos que establezca un Estado de Derecho y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, que pague sus impuestos en el marco de un Estado de Derecho. Eso es. Y que los jueces no liberen a delincuentes y que no se permita el lavado de dinero y que los delitos de cuello blanco también sean juzgados y que no porque alguien tenga dinero compra jueces y no pase la justicia. Ahora sí, a construir un verdadero Estado de Derecho, no lo que existe con un poder judicial que está capturado por muchos intereses. Presidenta, pero ¿sería posible que de verdad hubiera garantías cuando se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia que viene a partir de septiembre… Yo te pregunto al revés, ¿ahora hay garantías? Pues creo que se ha estado llevando todo de acuerdo a derecho, ¿no? O sea, ahora sí hay garantías. ¿El Poder Judicial hoy es una garantía de la justicia? Pues claro que no. Entonces eso quiere decir que hay juzgadores honestos, porque también hay que reconocerlo. Hay juzgadores, hay jueces honestos que cumplen con su función en todos los sentidos. Pero hay un sistema que se fue construyendo que está basado en grupos de interés y en esquemas de corrupción. Y la única manera de sanearlo es que votara el pueblo de México. Y hay que darle una oportunidad a este nuevo Poder Judicial. No sé si han oído las entrevistas del presidente del nuevo Poder Judicial. Él no dice le voy a hacer caso a la presidenta no, jamás lo ha dicho. Y miren que conozco al nuevo presidente, pero no es alguien que haya yo recomendado nada. Pero él fue y se inscribió. Y lo que buscamos es que la nueva Corte sea un guardián de la justicia, un verdadero guardián de la justicia, para ricos, para pobres, para pueblos indígenas, para personas extranjeras, para todos, en el marco de nuestras leyes. Eso se llama Estado de Derecho. El presidente le llamaba Estado de chueco lo que existía. Entonces queremos construir un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué tenemos nosotros frente a una retahíla de críticas mentirosas contra nosotros? Que se burlas, uso de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, para burlarse de nosotros. Pero no solo de lo que decimos o de lo que pensamos y de nuestro físico, de nuestra historia. ¿Qué tenemos frente a eso? Se llama derecho de réplica. Derecho de réplica, como el que tú tienes en este momento posibilidad de hacer. Muchas gracias, presidente. Ahora, un ciudadano, ¿cómo tiene derecho de réplica? Es la nueva ley, el derecho de las audiencias, que nunca ha sido reconocido y que por primera vez va a ser reconocido con toda su amplitud. Presidenta, pero todos sabemos que hay ministros, que llegarán a ser ministros, que abiertamente tienen una preferencia por la Cuarta Transformación. Siendo esto así, ¿qué garantía tiene ya no un grupo empresarial, ya el ciudadano de a pie? Son ciudadanos. Que de verdad son lo ciudadanos. respeten. El que hayan participado en un partido político o no, son ciudadanos. ¿O a poco los ministros que están ahí no? Pues que no se reunieron con Alito a finales del año pasado, en lo oscurito, reconocido por ellos. Entonces, lo que queremos es que haya Estado de Derecho
que haya un verdadero sistema de justicia, independientemente de con quién hayas militado, pero que no haya vínculos de intereses que no permiten que el pueblo reciba lo que debe recibir por el pago de impuestos, porque todos pagamos impuestos, todos, pero hay alguien que no quiere pagar, aprovechando los resquicios de un sistema. Presidenta, se comenta mucho que esto se hace por el bien del pueblo, pero realmente hay personas que pueden ser vulneradas precisamente por esta Pero para eso hay preferencia. leyes, para que no se vulnere. ¿Qué a poco ahora no es vulnerable? Lo que queremos es que se acabe la injusticia. Es una demanda histórica. Entonces, el nuevo Poder Judicial tiene un reto enorme, pero tiene que cumplirle al pueblo y que haya justicia. Eso es lo que queremos. Vamos a tener un país mejor. Gracias. A ver acá, porque tenemos una visitante distinguida. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, felicitarla por su cumpleaños de hace días. De hecho, aquí le traigo un detallito ahorita, si me permite, se lo paso. Y, Presidenta, preguntarle, pues mañana es Día del Orgullo, ya estamos terminando el mes del orgullo. Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué acciones de gobierno se van a estar impulsando en favor de la diversidad sexual? Y la segunda pregunta, si bien el Poder Ejecutivo no legisla, ¿cómo va a ser para que los emanados del mismo movimiento que acaba de decir usted, en el Poder Legislativo no puedan avanzar las iniciativas, valga la redundancia, de la derecha que está bastante bien financiada en este país? Solo estas dos preguntas, y si hay posibilidades más adelante de poder tener una entrevista mucho más larga para extender y hablar de temas mucho más sensibles, por así decirlo, Presidenta. Sí. El día de mañana no solamente es el Día de la Diversidad, sino, yo diría ahí sí, de la libertad. Porque primero no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión, porque somos una sociedad diversa. Entonces, todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer. Y a los juzgadores también. ¿Alguna iniciativa en particular que tenga ahorita que se esté trabajando, Presidenta? Bueno, lo trabajamos en la ciudad, aquí tenemos una serie de iniciativas y con gusto las presentamos. Ok. Y lo del Poder Legislativo, de cómo va usted ayudarnos a que la derecha no avance y no haya retrocesos en los derechos humanos no, pues de la diversidad. No puede haber retroceso en las ¿Buscará que la bancada de Morena en el Poder Legislativo? Derechos que ya se ganaron. No puede haber retroceso, al revés, hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Vamos. A ver, aquí ya me... Presidenta, buenos días. Ay, Reina, acabas de preguntar hace la semana pasada y la antepasada. No venía hace rato. ¿Cuándo? Sería bueno saber eso porque... Adelante. Pero bueno, Presidenta, buenos días. Meme Yamel de Da Mexico News. Primero, sobre todo el tema bancario. Si saben si hay algún tipo de bloqueo de transferencias internacionales, porque, por ejemplo, la comunidad de creadores de YouTube México, que genera más de 300,000 millones de dólares, está denunciando que sus pagos están retrasados y es una transferencia internacional. Entonces, saber si tienen información si las transferencias internacionales que vienen de Estados Unidos hacia México podrían verse afectadas con estas decisiones. No, solo en estos bancos. En estos dos bancos y en esta casa de bolsa fue justamente la sanción administrativa que emitió el Departamento del Tesoro. Pero no hay ningún problema. ¿Quieres contestar? Efectivamente, como lo menciona la Presidenta, el sistema de pagos, el sistema de transferencia, todo funciona de manera absolutamente normal. Incluso en estos bancos la operación es absolutamente normal.
¿Consideran justas estas medidas pensando que, por ejemplo, bancos estadounidenses que sí han confesado que tienen nexos con lavado de dinero en años pasados, pues solamente han recibido regaños o multas por parte del gobierno de Estados Unidos? Pues es parte de lo que hemos estado planteando, lo planteamos públicamente y lo planteamos en las mesas en donde hemos estado. Hay esta idea de que el problema del narcotráfico es un asunto de México. Entonces, claro que nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Pero el asunto es que en Estados Unidos está la mayor demanda de estupefacientes, que por cierto no solo se debe atender con medidas de seguridad, sino también atendiendo a los jóvenes y a las personas que tienen adicciones y evitar que haya más personas que se acerquen a las drogas. Pero del otro lado se vende la droga. O sea, el fentanilo, ¿dónde se vende? Pues en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar, necesariamente. Por eso nosotros siempre hemos hablado de reciprocidad, de colaboración, de coordinación. Y a nosotros no negamos, nos corresponden muchas tareas que tienen que ver principalmente con la construcción de la paz en nuestro país. Por eso nosotros hablamos tanto en el área de investigación e inteligencia de generadores de violencia, como evitar la violencia desde el lado de atención a las causas. Pero del otro lado también tienen la obligación de investigar y también tienen la obligación de parar la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México. Eso se los hemos dicho en todas las mesas. Entonces, este es un asunto recíproco. No solamente es que el Departamento del Tesoro investigue a bancos en México, sino qué pasa allá, qué pasa en los Estados Unidos. Y ellos están obligados a investigar. Incluso nuestras leyes de la UIF son más estrictas que las del FinCEN. Y ahora todavía más estrictas para tener herramientas contra el lavado de dinero, que es justamente la ley que está en este momento en el Congreso. Sobre eso, ¿Estados Unidos les ha informado algo sobre las investigaciones? Porque desde México se informa, tenemos la mesa cada 15 días información sobre decomisos, detenciones, de generadores de violencia, etcétera. Pero Estados Unidos ha cumplido con esa parte de informar lo que ellos están haciendo. Algunas cosas las informan y otras no. Pues como lo dije ayer, que no hubo. ¿Por qué México hizo su propia investigación? Porque con lo que nos enviaron pues no era suficiente para poder hacer sanciones aquí. Y no fue suficiente. Presidenta, sobre el tema de este adeudo fiscal, solo quizás para dimensionarlo, estos 74,000, estos millones, ¿qué política pública representarían o en qué podrían quizás invertirse, entendiendo que es recurso del pueblo de México? A ver, les voy a dar algunos ejemplos. Un hospital el hospital Orán, que se construyó, que está por inaugurarse allá en Mérida, tuvo un costo de 3,000 millones de pesos. Estamos hablando de 74,000 millones de pesos. Más que el presupuesto del propio estado de Yucatán en un año. Un cablebús tiene un costo de 3,500 millones de pesos. Todo el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años tiene una erogación anual de 54,000 millones de pesos. El apoyo que damos a madres trabajadoras, el presupuesto es de 4,000 millones de pesos. Lo que vamos a destinar para la beca, bueno, es más de la beca que estamos destinando para todos los niños de secundaria. Esos son 74,000 millones de pesos. Es mucho más del presupuesto anual, yo creo que de 25 estados de la República. ¿Hay casos similares a este o este es quizás el más emblemático? Hay otros casos, pero este caso es el que
son este uso excesivo que permite el Poder Judicial para no pagar impuestos. ¿Podría el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial investigar a jueces que pudieran haber de manera poco honesta y obviamente sí puede. investigarlos? Sí puede. Y por último, Presidenta, sobre todo con la reforma que las reformas que están planteando, se habla, y pese a que aquí ya se ha aclarado y se ha explicado sobre las reformas en materia de seguridad, el senador Ricardo Anaya dice que con solo teclear la CURP el gobierno puede saber ahora ya todo de ti, que Morena está buscando aprobar una reforma que permitiría saber en tiempo real qué compras, en qué hotel te hospedas y hasta tu historial médico. ¿Cuál es la inteligencia e investigación? Y además hay mucha hipocresía también, ¿no? Porque ellos investigaban a los que éramos opositores al gobierno desde el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, cosa que nosotros no hacemos. Entonces hay mucha hipocresía en esto. ¿Qué buscamos con este sistema? Hacer una carpeta de investigación para atender un homicidio requiere información, o cuando hay un homicidio requiere información. Información que tiene que ver con la escena del crimen, pero si, por ejemplo, hay una huella digital, ¿con qué se compara para saber quién es? Entonces, no quiere decir que de todo el país vamos a tener huellas digitales, bla, bla, pero sí que por lo menos tengas un solo sistema de huellas digitales en todo el país, que te permita pues llegar más pronto a la persona que pudo haber cometido un delito. Cuando hay la desaparición de una persona, que se emite de inmediato una alerta, ¿cómo puedes tener suficiente información para poder actuar rápidamente? Entonces, se le dan instrumentos para que en el caso de investigación de presuntos delitos, pues pueda haber un sistema de información que permita hacer más expedita la persecución del delito. Pero no tiene nada que ver con intervenir una conversación telefónica. Para intervenir una conversación telefónica relacionada con un presunto delito, tiene que venir una orden de un juez. Eso ha sido siempre y eso se mantiene, eso no cambia. Sencillamente es tener un sistema de información que hoy está disperso en todos lados, que permita pues que sea más expedita la persecución del delito, pero además de los delitos de alto impacto. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de robo con violencia. Entonces lo que queremos es bajar el delito y para eso pues estamos dotando de legalmente, porque antes también se hacían muchas cosas ilegales, legalmente de un sistema de información pues que permita tener información para poder hacer las carpetas de investigación. Pero no tiene nada que ver con investigar a las personas, saber dónde están, etcétera, etcétera, que por lo demás hoy hay muchas cosas que se hacen comercialmente. Como por ejemplo Pegasus, que olvidan el caso de Pegasus. O el caso de Pegasus. Hay, desde que estaba la Federal de Seguridad, pues había investigación a los opositores. Después se fue perfeccionando con todos los instrumentos. Inclusive compraron en particular una herramienta para espiar a la oposición. Nosotros no espiamos a nadie, pero sí queremos que baje la delincuencia en el país, que bajen los delitos. Entonces estamos dotando pues de instrumentos para que bajen los delitos. Bueno, ya creo que son 9:21. Vamos a… No, la semana que entra vamos a informar sobre eso. Sí. A ver aquí, el último. ¿Cuál, perdón? Uy, sí, hay muchas. Preguntamos, ¿como cuántos casos tiene el SAT ahí en litigio? Una vez que se resuelvan en los casos… ¿Tienen que pagar?
tiene que pagar, pues es orden de un juez. ¿En cuánto tiempo se estima que se recupere la mayor parte de este adeudo? No, pues depende de la corte ya. ¿Y si no paga, se pueden incautar activos? Ya no es otra cosa. Vamos con la última pregunta. Presidenta, buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, de Cilinea y El Político en las Redes. Retomando un poco el anuncio que nos dio la Secretaria de Cultura de que se va a reabrir el Parque Bicentenario, me gustaría indagar un poco si se está dando acompañamiento a las familias de los compañeros que tuvieron pues, el fallecimiento, cuál va a ser pues, la ayuda y el seguimiento a la investigación. Eso lo está llevando la Ciudad de México y con todo el apoyo que le podamos dar desde la Comisión de Víctimas. Pero lo lleva a la Ciudad de México y lo está haciendo bien. Ok, y también con respecto a las empresas señaladas mexicanas, quisiera preguntarles si va a haber un documento o una petición especial para poder que se denuncie o se dé aviso de qué instituciones financieras en Estados Unidos también han permitido pues que estos dinero o lavado de dinero se realicen. Pues es que nosotros no podemos investigar. No, petición. Más que lo que venga de la UIF que tenga que ver con alguna institución financiera de allá. Pero nosotros investigamos en México. No, sí, le decía como si habría un documento o una petición para que se dé a conocer que hay instituciones financieras. Se lo comento porque hoy en medios… A ver, otra vez. Que se habría una petición especial de parte de su gobierno o la UIF o la Secretaría de Hacienda misma para que se den a conocer el nombre de instituciones financieras estadounidenses que están involucradas en esta trama, porque le comento porque anualmente hay 100,000 millones de dólares que se estima, se trafican por lavado de dinero de parte de instituciones del crimen organizado en Estados Unidos. Por eso le pregunto, ¿va a haber alguna petición, algún documento que pudiera realizar Hacienda o la UIF? Se hace peticiones a partir de datos específicos, pero no sé si quieras comentar algo. Sí, existen protocolos de colaboración en materia de seguimiento de actividades financieras, como menciona la presidenta, en términos de operaciones en otros países, son las soberanías y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Aquí la colaboración es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de información y colaboración, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes. Y ya para terminar, presidenta, la oposición también le ha dado vuelo a que una de las casas de bolsa aquí señaladas está vinculada a Alfonso Romo. Quisiera preguntarle qué ve usted, qué percibe en este intento de equiparar que incluso este personaje cercano a la transformación pues tiene vínculos con García Luna, ¿no? Porque inclusive ayer Marco Cortés, expresidente del PAN, proponía crear una comisión en el órgano legislativo para investigar esto. ¿Qué opinaría al respecto? El tema es la información. Nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca. Y vamos a actuar siempre en el marco de la ley. No es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad. El asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia en la propia Fiscalía, con qué información cuentas para poder abrir una investigación. Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue decirle, envía más información. De todas maneras, hicieron una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes. Pero el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, o bueno, tendría que contestar el fiscal, o en algún área del gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. Entonces, ¿qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia, o que todo el mundo lo analice. Eso es lo que nos corresponde. Pediría que se profundicen sobre los señalamientos que están haciendo, porque lo hemos hecho todo el tiempo y lo hacen a través de los mecanismos de coordinación y cooperación que hay. Se hace todo el tiempo, todo el tiempo.
ya alguna petición directa a Alfonso Romo para que aclarara estos señalamientos? Él puede aclarar lo que él quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno y a cada quien le corresponde su parte. Gracias, presidenta. Sí. Cerramos. Vamos. Con su permiso, presidenta. Hueyinechtili Topihueyitquiwa, presidenta. La saludo con mucho afecto y con mucho respeto. Seguayitlalpaloli Cochime, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, esta variante que se usa y que se habla todavía en el municipio de Ixtla, del estado de Guerrero. Son de madera o de piel y simbolizan elementos de la naturaleza, animales e incluso seres fantásticos y mitológicos. Se crean con las manos y reflejan la armonía de toda una comunidad que danza al son de los instrumentos que llevan siglos resonando nuestras tradiciones. Hoy en Suave Patria haremos un homenaje al arte que pervive todavía por muchas generaciones y que nos llena de orgullo de pertenecer a este hermoso país llamado México. Si me lo permite, presidenta, desde el hermoso estado de Guerrero les queremos compartir la siguiente cápsula. En el estado de Guerrero existe una tradición que ha sobrevivido gracias al esfuerzo conjunto de las comunidades que año con año la celebran, la danza de los tlacololeros. Soy el profesor Gelasio Gatica Sánchez, originario de Chilpancingo, Guerrero. Estas máscaras que elaboramos es una tradición familiar que llevamos, la aprendo de mi señor padre porque él era tallador de madera. Posteriormente, cuando niño, a la edad de 5 años, me inicio en la talla de máscaras de madera de la danza tradicional de los tlacololeros, que es una danza emblemática al rito al siglo agrícola aquí en Chilpancingo, Guerrero. Hay algo muy mágico en esta danza y va a ser su flauta y su tambor. Cuando niño me involucro en esta danza porque me atrapó el sonido del tambor y la flauta. Y hoy yo puedo transitar por las calles de Chilpancingo y la música va a atraer a los niños y los jóvenes. Mira, una docena de máscaras, el juego completo de la danza de los tlacololeros, está integrada por 12 de madera y una de piel. Estamos hablando aproximadamente de un mes para elaborar el juego completo de máscaras. Para el año de 1980, 90, esta danza estuvo a punto de perderse porque ya no teníamos mascareros, ya no había piteros, se pierde la música y pues difícilmente se puede conservar la danza. Aprendimos la estructura de la danza, todos los pasos, la coreografía y posterior a la par la música, porque consideramos que era de vital importancia. El tlacololero es observador de los astros, del tiempo. No es superstición, es ciencia. Es el pedir y es el agradecer. La danza de los tlacololeros une a la comunidad y representa el esfuerzo por mantener sus cosechas. Al ritmo del tambor y la flauta, la tradición explota el sonido del chirrión. Gracias a las y los niños guerrerenses por mantener vivo el espíritu de México por medio de estas tradiciones, porque en nuestro orgullo refleja nuestra identidad, nuestra tradición oral, las creencias como pueblos originarios. Ser tlacololero es resistir ante el riesgo de que esta tradición pueda desaparecer. Por eso no debemos olvidar que el espíritu de México es una tradición viva, es amor al pueblo. Tlaxtlahui, muchas gracias. Gracias.